Mi padre cerró las puertas del comedor por dentro. Luego, deslizó un cuchillo de carne por el mantel blanco, hasta que la punta afilada apuntó directamente a mi pecho. Transfiere el dinero. Rosalind susurró. O veremos cuánto valoras de verdad tu vida. No grité, no supliqué, solo observé a mi hermana, Jessica, encorvada sobre mi portátil, con los ojos encendidos de una codicia demencial, mientras se preparaba para vaciar 8 millones de euros de mi cuenta. Mi madre se aferraba al borde de la mesa, temblando, esperando volver a ser Jica. Creían que me estaban robando a ciegas. No sabían que la tecla intro, que Jessica estaba a punto de pulsar, no conectaba con ningún banco. Era un botón del pánico silencioso, conectado directamente con la Policía Nacional. Tomé un sorbo, lento y vino, 48 horas antes de que mi padre me apuntara con un cuchillo de carne. El único peligro al que me enfrentaba era una taza de café frío. Estaba en mi apartamento en el centro de Madrid. Un espacio que era todo lo que la casa de mi infancia no fue, silencioso, pagado y seguro. El sol de la mañana golpeaba las encimeras de cuarzo que había comprado con mi propio dinero. Estaba revisando el expediente de una empresa fantasma, en Las Caimán, cuando mi móvil vibró contra el mármol. La pantalla se iluminó con una sola palabra: madre. Me quedé mirándola. Llevábamos 6 meses sin hablar. No desde que me negué a ser la única balista de la boutique fallida de mi hermana. Mi pulgar flotó sobre el botón de rechazar. La lógica me decía que dejara saltar el buzón de voz. La experiencia me decía que si Linda llamaba a las 8 de la mañana, era porque quería algo, y no pararía hasta conseguirlo. Contesté. ¿Qué pasa? ¿Linda? Rosalind. Cariño. Su voz sonaba entrecortada, goteando una dulzura que normalmente me costaba una fortuna. ¿Así le contestas a tu madre? Estábamos muy preocupados por ti. Estoy bien. ¿Qué quieres? Queremos verte, dijo, bajando la voz a un susurro teatral. Tu padre y yo hemos estado pensando mucho en la abuela Margaret. Ha pasado 1 año desde que murió, y nunca tuvimos una cena familiar en condiciones para honrarla. Queremos que vengas a casa este viernes. Solo la familia. Me apoyé en la encimera, analizando su tono como si analizara una hoja de cálculo. El timbre era demasiado agudo. El ritmo, precipitado. Mentía. Mis padres no hacían cenas conmemorativas. Hacían duelos de cara a la galería cuando había público. Y te sacudían cuando no lo había. Tengo planes, mentí. Por favor. Rosalind me interrumpió. La desesperación se filtraba en su voz. Jessica vendrá. Está pasando por un mal momento. Necesita a su hermana mayor. Todos necesitamos sanar. Voy a preparar tu asado favorito. Por un segundo. El viejo instinto se encendió. La esperanza desesperada y patética de que quizá, solo quizá, de verdad me echaban de menos. Aún me veían como la adolescente apocada que haría cualquier cosa por una migaja de afecto. No conocían a la persona que era ahora. No sabían que, a mis 32 años, Rosalind ya no era solo la hija callada, era contable forense. Me pasaba los días cazando activos ocultos para la fiscalía. Sabía detectar un esquema Ponzi y, desde luego, sabía detectar una estafa, y añadió Linda, con una naturalidad fingida. Tráete ese llavero tuyo con la clave del banco. Y el azul. Papá encontró unos viejos bonos de ahorro de la abuela en el desván. Y creemos que podríamos necesitar tu acceso para cobrarlos para la herencia. La trampa se cerró de golpe. No había bonos. Yo había auditado el patrimonio de la abuela Margaret hasta el último sello antes de que muriera. Todo estaba ya en el fideicomiso ciego que yo controlaba. No querían honrar a mi abuela. Querían la llave digital de los 3. 8 millones de euros que había en la cuenta del fideicomiso. Me estaban invitando a su casa para robarme. Rosalind, ¿estás ahí? Miré mi reflejo en la ventana. Tenía los ojos fríos. Sí, decía que no.
Seguirían insistiendo. Aparecerían en mi trabajo. Acosarían a mis amigos. Quizá incluso intentarían falsificar mi firma otra vez. La única forma de detener a un parásito es dejar que crea que ha encontrado una vena y entonces envenenar la sangre. Estoy aquí, dije. Con voz firme. Allí estaré. Mamá. El viernes por la noche. Bien, respiró aliviada. Trae el token. No llegues tarde. Y colgó. Dejé el teléfono y fui hacia mi portátil. No sentía miedo. Sentía la claridad gélida de un cazador que acaba de ver movimiento entre la maleza. Querían acceso a la cuenta. De acuerdo. Se lo daría. Abrí una nueva ventana de programación. Era hora de construir un espejo. A la mañana siguiente, me senté frente a Harrison en su despacho de paredes de cristal. Harrison no era solo un abogado, era un tiburón con traje de 3 piezas especializado en protección de activos. Miró el plan que había extendido sobre su escritorio. Arqueando las cejas, una fracción de milímetro. Sabes que esto es agresivo, dijo, dando un golpecito al esquema que yo había dibujado. Podríamos simplemente solicitar una orden de alejamiento. Enviarles un cese y desista. No tienes que meterte en la boca del lobo. Una orden de alejamiento es un trozo de papel, dije. Son la voz plana. Mis padres no respetan el papel. Respetan las consecuencias. Si los bloqueo, encontrarán otra forma de acosarme. Tengo que volar el puente por los aires mientras ellos están encima. Harrison me miró fijamente durante un largo instante. Luego, una sonrisa lenta y afilada se dibujó en su rostro. Si introducen voluntariamente sus credenciales en un sistema diseñado para verificar la identidad y luego intentan una transferencia no autorizada, bueno, eso es enteramente culpa suya. Tendré a los contactos de la Policía Nacional sobre aviso. Salí de su despacho y me puse a trabajar. No necesitaba un equipo. Necesitaba cafeína y silencio. Abrí mi portátil y empecé a programar. No estaba construyendo la web de un banco. Estaba construyendo un espejo. Cloné la interfaz del banco hasta el último píxel, el logotipo azul relajante, la tipografía tranquilizadora, la ventana de autenticación de doble factor. A simple vista, era el portal a los millones de mi abuela. En realidad, era un aspirador de datos. Cada pulsación de tecla, cada clic del ratón, cada escaneo biométrico de la webcam sería capturado, empaquetado y enviado por correo al instante a la División de Delitos Informáticos, mientras tecleaba el código para el botón de transferencia falso. Se me acalambró la mano, la sacudí y, por un segundo, la luz azul del monitor se fundió con las luces azules parpadeantes de un coche de policía bajo la lluvia. Volvía a tener 17 años. El olor a asfalto mojado y a goma quemada me llenaba la nariz. El coche de mis padres estaba estampado contra un poste de teléfono a 1,5 kilómetros de nuestra casa. Jessica estaba en el asiento del conductor, sollozando, apestando a vodka y licor de melocotón. Yo estaba en el asiento del copiloto, con la frente sangrando por haberme golpeado contra el salpicadero. Ni siquiera estaba en el coche cuando se estrelló. Había bajado por la carretera porque me llamó gritando, pidiendo ayuda. Mi padre llegó antes que la policía. No comprobó si estábamos heridas. Comprobó quién estaba en el asiento del conductor. Miró a Jessica. Histérica, Y Bohasha. Y luego me miró a mí. Sobria, Y, sangrando. Muévete, ordenó. ¿Qué? Pregunté. Aturdida, cambiad de sitio. Ahora. Me arrastraron al asiento del conductor. Mi madre me agarró la cara con sus manos frías. No gritó. No entró en pánico. Eso fue lo más aterrador. Me habló con una voz suave y tranquilizadora, como si me estuviera explicando por qué tenía que comerme las verduras. Rosalind. Cariño susurró, limpiándome la sangre de un ojo. Jessica tiene el certamen el mes que viene. Tiene la beca. Un cargo por conducir ebria le arruinará la vida. Tú eres fuerte. Eres lista.
Tú puedes con un expediente juvenil. Se borra cuando cumples los 18. Hazlo por tu hermana. Es solo un pequeño sacrificio. Lo normalizaron. Hicieron que destrozar mi futuro sonara como una tarea doméstica. Un simple acto de amor fraternal. Si decía que no, yo era la egoísta. Yo era la que arruinaba a la familia. Así que me quedé sentada. Soplé en el alcoholímetro. Asumí la culpa. Perdí mi propia beca para una universidad de prestigio, por esa mancha de conducta, en mi expediente. Pasé mi primer año de vida adulta, fregando retretes para pagarme una formación profesional, mientras Jessica iba a fiestas con el dinero de mis padres. Parpadeé y el recuerdo se desvaneció. Estaba de vuelta en mi apartamento, con el código parpadeando en la pantalla. Usaron mi amor en mi contra entonces. Usaron mi lealtad como un arma, pero habían olvidado que la lealtad tiene fecha de caducidad. Ya no era la chica de 17 años que sangraba bajo la lluvia. Era la mujer que auditaba a los cárteles. Finalicé el script y le di a guardar. La trampa estaba lista. La grava del camino de entrada crujió bajo mis neumáticos, con un sonido sospechosamente parecido al de huesos rompiéndose. Me detuve frente a la finca. Apagué el motor, pero dejé las luces encendidas un momento para iluminar la fachada. La casa de mis padres en las afueras era una monstruosidad pretenciosa, con columnas blancas y setos perfectamente recortados, diseñada para impresionar a gente que odiaban. Para el ojo inexperto, gritaba, dinero viejo, para mi ojo. El ojo de una auditora. Gritaba, deudas. Podía ver las grietas en el estuco cerca de los cimientos, la pintura desconchada en los marcos de las ventanas, que no se habían tocado en años. La casa era como ellos, un cascarón precioso que se pudría por dentro. Cogí mi bolso, comprobando por última vez que el portátil estaba ahí, y salí al aire húmedo de la noche. Linda abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Llevaba un vestido de seda, que parecía de hace 2 temporadas, y olía abrumadoramente a lirios. Era un olor a funeral. Denso, ipsilon impalagoso, usado para enmascarar el hedor del yeso húmedo y el pánico creciente. Has venido, dijo, con una sonrisa tan tensa como la piel de un tambor. Entra. Querida, te estábamos esperando. No me abrazó. Me hizo pasar al vestíbulo, donde Jessica caminaba de un lado a otro. Mi hermana parecía la modelo de portada de una revista sobre crisis nerviosas. Llevaba un vestido vintage de Chanel, pero su pelo estaba deshilachado en las puntas y sus ojos se movían por la habitación, como si esperara que el papel pintado la atacara. Se detuvo al verme, recorriendo mi traje de chaqueta, color carbón con la mirada. ¿Te has puesto eso?, se burló, con la voz chillona. Es una cena familiar, Rosalind, no una auditoría de Hacienda. Pareces una directora de funeraria. Hola a ti también. Jessica Dye, pasando a su lado. Pareces cansada. No estoy cansada, soltó bruscamente, rascándose el brazo. Estoy estresada. No es que tú sepas lo que es el estrés. Tu mayor problema debe de ser encontrar aparcamiento en tu aburrida oficina. No mordí el anzuelo. Simplemente entré en el comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla de la boda. Fina porcelana con bordes de oro que probablemente aún no habían terminado de pagar. Pero la comida que servían era patética. Un pollo asado seco, comprado en el supermercado, y unos espárragos mustios. Era una comida de pobre, servida en una mesa de reyes. Thomas estaba sentado a la cabecera de la mesa. No se levantó, parecía más pequeño de lo que recordaba, con la piel gris y sudorosa. Se sirvió una copa de vino con una mano que le temblaba visiblemente. Siéntate, ordenó. Me senté, coloqué mi bolso junto a la silla, asegurándome de que el portátil estuviera al alcance de la mano. Comimos en silencio durante 3 minutos. El único sonido era el raspar de los tenedores de plata contra la porcelana. El aire en la habitación era tan denso por la tensión que se sentía presurizado, como la cabina de un avión a punto de estrellarse. Thomas dejó caer su tenedor.
Resonó con fuerza contra el plato. Basta, dijo. No te hemos traído aquí para hablar de la abuela. Me lo imaginaba, dije, limpiándome la boca con una servilleta. El asado está seco. Papá, ¿qué queréis? Necesitamos. El dinero soltó Jessica de golpe. Golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar las copas de vino. Ahora, esta noche, Thomas levantó una mano para silenciarla. Me miró, con los ojos muertos y duros. Tu hermana está en problemas. Rosalind. Problemas de verdad. Pidió dinero prestado. Mucho. ¿A quién? Pregunté. Los bancos no prestan a gente con un historial crediticio desastroso. No fue un banco, susurró Thomas. Prestamistas. Inversores privados que no rellenan papeles y a los que no les importan los historiales. Les importa la garantía. Pusimos la casa como aval, pero los intereses se dispararon. Reclamaron la deuda esta mañana. ¿Cuánto? San. 8 millones de euros, susurró Jessica. Y las lágrimas por fin se derramaron. Dijeron que si no pago antes de medianoche, no solo se llevarán la casa, me van a hacer daño. Rosalind, han enviado fotos. ¿Saben dónde duermo? Miré mi reloj. Badienshofen. Tenéis hasta medianoche para transferir 3. ¿8 millones de euros? Pregunté. Tú eres la fideicomisaria, dijo Thomas. Su voz, convirtiéndose en un gruñido. Tú tienes acceso a las cuentas de tu abuela. Sabemos que hay más de 4 millones ahí. Vas a abrir ese portátil, iniciar sesión y transferir la deuda. Ese dinero es para obras de caridad, dije con calma. Está en los estatutos. Olvida los estatutos, rugió Thomas, golpeando la mesa con el puño. Es la vida de tu hermana. Vas a arreglar esto ahora mismo. La máscara había caído. Se acabó el cariño. Se acabó la cena familiar. Solo quedaban 3 animales desesperados en una jaula. Y yo era la única que tenía la llave. No puedo, dije, manteniendo la voz nivelada. No es mi dinero. Pertenece a la fundación. Thomas no gritó. No volcó la mesa. Se levantó lentamente. La pesada silla de roble arañó el suelo de madera como un disparo de advertencia. Pasó a mi lado. Sus pasos pesados y deliberados. Hasta que llegó a las puertas dobles que daban al vestíbulo. Asterisk, clic. El sonido del cerrojo, al correrse, retumbó en la habitación silenciosa. Un sonido metálico y definitivo. Se dio la vuelta. Sacó la llave de latón de la cerradura y la dejó caer en el bolsillo de su chaqueta. Luego volvió a la mesa y cogió el cuchillo de carne. No lo blandió. Simplemente lo dejó delante de mí. El filo dentado reflejando la luz de la lámpara de araña. Nadie se va de aquí, susurró. Hasta que la transferencia esté completa. El aire se esfumó de la habitación. Esto ya no era una disputa familiar. Era un secuestro. Miré a Linda. No estaba horrorizada. Asentía, con los ojos duros y brillantes. Miré a Jessica. Sonreía, un giro cruel en sus labios que recordaba de cada vez que me había metido en problemas de niña. Estaban unidos en esto, dispuestos a cometer un delito, dispuestos a amenazar con violencia solo para evitar que su fachada se desmoronara. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que venderles el miedo. Si parecía demasiado tranquila, sabrían que era una trampa. Tenía que convertirme en la Rosalind que recordaban, el felpudo débil y maleable. Dejé que me temblara el labio. Forcé mi respiración para que sonara entrecortada, y apreté los ojos hasta que aparecieron las lágrimas. Papá, por favor. Solo sé. Podría perder mi licencia. Podría ir a la cárcel. No te pasará nada, espetó Linda con desprecio. Tú escondiste el dinero. Puedes esconder esto. Jessica me señaló y soltó una carcajada. El numerito de la víctima patética. Abre el portátil y punto. La mano de Thomas flotaba cerca del cuchillo. Hazlo. Medeizoer. Busqué en mi bolso y saqué el portátil. Se inclinaron como buitres mientras hacía clic en el marcador llamado Acceso Fideicomiso. La web espejo que había construido la noche anterior,
Escribe la contraseña, siseó Jessica. La introduje lentamente, para que pudieran memorizar cada carácter. El falso panel de control se cargó, mostrando un saldo de 8 millones de euros. Contuvieron el aliento. La codicia reemplazó a la contención. Transfiérelo, ordenó Thomas. Todo. Me temblaba la mano. No puedo. Jessica me apartó de un empujón y tecleó ella misma el número de cuenta de los prestamistas. Eufórica. Triunfante. Intentaste quedarte, lo escupió. Pero ganó yo. No deberías, susurré. Pulsó intro, en lugar de una página de confirmación. La pantalla se volvió roja. Una sirena ululó. Un texto rojo gritaba: alerta de seguridad crítica. Acceso no autorizado. Datos biométricos capturados. GPS bloqueado. Fuerzas del orden en camino. Entraron en pánico. Haciendo clic, maldiciendo, exigiendo respuestas. No hay dinero, dije, poniéndome en pie. Tranquila. Ahora. La abuela donó el fideicomiso hace meses. Esto era una trampa. Sus rostros se contrajeron de horror mientras la webcam parpadeaba. Saludada a la unidad de delitos informáticos, dije: acaban de veros amenazarme e intentar cometer fraude electrónico. Jessica se derrumbó. Thomas intentó cerrar el portátil. Linda me maldijo, llena de veneno e incredulidad. Te has arruinado tú sola, le dije a Jessica. Te advertí que no pulsaras el botón. En cuestión de minutos, las sirenas iluminaron la casa. La policía derribó la puerta y los esposó uno por uno. Thomas me miraba como si lo hubiera traicionado. Jessica sollozaba. Linda luchó hasta que se la llevaron a rastras. Tú no eres nuestra familia, gritó. Estás muerta para nosotros. Saqué la escritura de cesión de derechos que firmaron una década antes para evadir Hacienda y le dije en voz baja: esta es mi casa. Estabais allanando una propiedad privada. Se quedaron helados. Ese fue el verdadero golpe de gracia. Mientras los agentes los arrastraban bajo la lluvia, presenté cargos adicionales. 6 meses después, la casa es mía, luminosa, limpia, silenciosa. Llegó una carta de Thomas. La quemé sin abrirla y me preparé un té en una de las tazas de la abuela. A veces, el silencio se siente vacío. Entonces recuerdo el cuchillo, la panda, la roya, sus ojos, cuando eligieron la codicia por encima de mí. La familia lo es todo, y precisamente por eso tuve que escapar de la mía.